La última ponencia corre a cargo de dos centros educativos de la isla de La Palma, del Valle de Arirane, y nos van a exponer su experiencia a consecuencia de la erupción volcánica. El primero de los centros es el Colegio La Laguna, del que ya todos han oído hablar. Creo que una imagen vale más que cualquier cosa que yo les pueda decir, pero ese colegio que se vio era un colegio de línea 1 con aproximadamente unos 170 alumnos que fue afectado por la lava y lo que se ve es irrecuperable, de tal manera que ahí no podrán volver. A ese colegio no se puede volver. Desde su desalojo, el colegio se dividió, el alumnado del colegio se dividió entre dos centros. Uno que ya han oído hablar mucho, que es el Centro Sociocultural El Retamar, donde están los más pequeños, y otro del que no han oído hablar absolutamente nada, que es la Escuela Oficial de Idiomas, donde están los mayores. Eso supone un reto para un centro estar dividido en dos espacios que no están demasiado lejos, pero tampoco están cerca. El próximo curso tenemos previsto que estén todos juntos en el Centro Sociocultural El Retamar con aulas modulares. Respecto al CEI La Laguna, tres pinceladas nada más. Es un centro que ha trabajado desde hace muchísimos años, mucho antes de que la Hemocrea fuera una asignatura, en la educación emocional. Ellos tenían y tienen tres pilares en su proyecto educativo. Uno es la educación emocional, otros son las comunidades de aprendizaje y el tercero es la innovación metodológica. Consecuencia de eso, han desarrollado proyectos, programas, incluyendo estos tres ejes de su proyecto educativo, y les han dado varios premios. Yo destaco, entre otros, pues el premio del Instituto Canario de Igualdad al proyecto educativo comprometido con la igualdad de género, el galardón Maestra Pasión 2016 a nuestra ponente, Mónica Viña, que es la directora del centro, y el mismo galardón este año a la comunidad educativa. En la actualidad, para este curso, el centro es candidato a los distintivos de excelencia a los centros educativos públicos no universitarios en la Comunidad Autónoma Canaria. La ponencia que nos va a dar Mónica recoge la vivencia del centro, cómo el centro afrontó las consecuencias de la catástrofe y cómo ese trabajo estuvo siempre sustentado y apoyado en el trabajo anterior en las emociones que habían ellos desarrollado desde el año 2008. Mónica, tienes toda nuestra atención. ¿Sí? ¿Se oye bien? Bueno, pues muchas gracias, Maite. Bueno, y muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor poder venir a contarles y a expresarles cómo trabajamos en nuestro colegio. Yo soy me ha tocado venir a mí a contarlo, pero siempre me gusta decir que somos un equipo y creo que eso es una de las características que ha definido que el centro funcione, que trabajamos muy bien en equipo. Todo el claustro, familias y profesorado. Bueno, pues el CEIB La Laguna, antes pudieron ver las personas que estaban aquí, que la parte izquierda era el frontal de nuestro colegio en septiembre, el barrio de La Laguna, y la parte derecha es el espacio del Centro Sociocultural Retamar, donde nos encontramos actualmente. Tenemos fotos de la Escuela Oficial de Idiomas, que es donde está nuestra otra parte del corazón dividido del colegio, que es donde está el alumnado de cuarto, quinto y sexto. Ya como ha dicho Maite, pues somos un colegio de línea 1, que antes estábamos en el barrio de La Laguna y ahora pues estamos divididos en otro espacio. Nuestro proyecto educativo y los principios de identidad, que creo que es una de las cosas que más nos identifica, ¿no? La libre expresión y la creatividad, la actitud crítica, la responsabilidad y solidaridad, la valoración de la diversidad, una escuela para todos y todas, aprender investigando, la gestión democrática y participativa, por eso siempre tenemos las familias participan en la mayoría de las decisiones que se pueden tomar pedagógicamente y que permite la normativa, y sobre todo una escuela que educa desde el corazón y la formación integral de la persona. Me voy a centrar más sobre lo que se refiere a esta jornada, que es la educación emocional. Educar personas desde el corazón y con corazón.
conocer cómo somos, respetar la diversidad, empatizar, participar y la resolución pacífica de conflictos. Y entonces aquí les voy a explicar un poquito cómo ha sido nuestra trayectoria en educación emocional. Como ya decía también Maite, antes de que existiera, que para nosotros fue un regalo, la educación emocional en el 2014, ya veníamos desde años atrás trabajando dentro del plan de convivencia del centro, lo que era la educación del yo de la persona, los demás, cómo nos relacionábamos. En el 2014 se empieza la asignatura y entonces el centro de profesorado, bueno, Antonio viene a presentar, junto con Victoria Soto, viene a presentar al CEP de La Palma el área, y de ahí surge un seminario. A partir de ahí empezamos a hacer el seguimiento, ese seguimiento que decía Antonio, con el alumnado, el profesorado y la familia, el seguimiento de la implantación del área. Luego, en el año 2017, participamos en las jornadas de educación emocional en la universidad. También surge la escuela de familia. En la escuela de familia nosotros trabajamos paralelamente lo que aprendíamos como docentes y poníamos en práctica con nuestro alumnado. Hacíamos un taller para las familias, siempre en horario de tarde, para que fuéramos en la misma sincronía. También participamos en los cuidados mejor compartidos con el colectivo Arimaguada y a través del Cabildo de La Palma, un taller de autocuidados que hemos seguido manteniendo. Fue un proyecto que solo se llevó a cabo un año, tristemente, pero hemos seguido manteniendo durante todos los años y lo seguimos trabajando en el colegio. En el año 2019, además de seguir trabajando con la educación emocional como área que está dentro del currículo, nos incorporamos a la red de participación educativa y de familia. Y ya este año entrábamos en el plan de convivencia. Pues hemos participado en las jornadas de educación emocional y también en las jornadas de la revista Convive y también en las jornadas de educación emocional en la Universidad de Jaume I. Entonces, quizás un poco esa trayectoria para explicarles que esto no es cuestión de este año porque haya surgido un volcán o que no es cuestión del año anterior porque haya habido una pandemia. O sea, esto lleva un proyecto. Antes lo comentaba en una de las preguntas que se hacía a Antonio, ¿no? Es un proceso lento y aquí voy a explicarles un poquito cómo se puede, porque se puede hacer, ¿no? Nosotros desde el primer momento lo focalizamos en los tres pilares, que son profesorado, alumnado y familia, que forman una comunidad educativa. Con el profesorado hemos seguido acompañadas desde el 2014 hasta ahora por el equipo de Antonio, por Antonio, que se desplaza siempre durante el año varias veces al colegio y nos va asesorando, porque tenemos que tener en cuenta nuestro claustro. Además es un claustro bastante inestable, que aunque somos 18 docentes, pues solo 6 somos docentes con la plaza fija en el centro, con lo cual cada año tenemos que volver a empezar. Esa formación, ese seguimiento lo hacemos cada año de nuevo para las personas que llegan nuevas y para las personas que están, porque todo el mundo no tiene el mismo proceso. También con el alumnado, que este año se nos van ya el primer grupo de alumnos y alumnas que acaba su trayectoria desde que empezó el área de educación emocional también, que son los que insistieron mucho que era más importante saber ser personas que cualquier otra área, porque personas serían siempre, cuando les preguntaron por qué tenía que existir la educación emocional en quinto y sexto, y lo lograron porque ya tenemos la suerte de que el año próximo empezaremos. Luego también trabajamos las herramientas con el alumnado en las sesiones de primero a cuarto, que están estipuladas por currículo, y luego en quinto y sexto las incluíamos dentro de estas sesiones democráticas las incluíamos dentro del horario de tutoría. Y en infantil, pues dentro del área de conocimiento de sí mismo. Y también, a la par también, talleres de educación emocional con la familia, que hacíamos siempre. Antonio hace uno con las familias y nosotros durante el curso hacemos talleres también con las familias. De tal manera que así, poco a poco, todas las personas que forman la comunidad educativa, e incluso las que se incorporan, las familias nuevas, profesorado nuevo, pues va teniendo esa cultura en educación emocional. ¿Y cómo lo incluimos? Porque, vale, esto puede ser muy bonito decirlo, pero el cómo, que tanto habla Antonio, que es necesario plasmarlo en nuestras programaciones, en nuestra programación general anual,
nuestras actividades, en las situaciones de aprendizaje, en la programación de aula, pues empezamos con las jornadas de bienvenida al alumnado, al profesorado y a la familia. En septiembre, y en horario de mañana, al profesorado y en horario de tarde a la familia. En la participación en proyectos, 3 para mí, Día de la Familia, son uno de los proyectos que más carga emocional tienen en nuestro centro. El 3 para mí es un proyecto en el que las familias pueden entrar, van al centro y presentan algo para sus hijos. Se llama 3 para mí porque es un proyecto que nació en Estados Unidos. Son 3 horas para mi hijo o para mi hija, o para mi nieto o para mi nieta, siempre tiene que ser una familia. Entonces ahí exponen cómo son, fuera del currículo, ¿sabes? Cómo son sus hijos y muestran cómo son. El Día de la Familia, que ya lo celebramos también, durante todo el año. Y luego la escuela de familias, ahí entran los talleres de educación emocional, la gincana del Día de las Familias que surgió del proyecto Los Cuidados Mejor Compartidos, el AMPA y las comisiones. Cuando hablaba antes, Antonio, de crear espacios, nosotros tenemos espacios para compartir. Y el primer espacio para compartir son las jornadas de bienvenida. No solo al profesorado, al alumnado que llega en septiembre, al alumnado nuevo que se hace siempre en infantil o se hace en primaria, sino a todo el alumnado cuando llega cada año, pero al profesorado que llega el 1 de septiembre. Entonces, en esa jornada lo que hacemos es que todas las actividades, todos los talleres, todos esos recursos que se van a trabajar con el alumnado los hacemos previamente nosotros con nuestro profesorado los días que no haya llegado el alumnado todavía. Con lo cual, así, pues, el profesorado ya sabe, las que no han estado en el colegio antes, cómo trabajamos, cómo podemos trabajar con nuestro alumnado cuando llega a nuestras aulas, y entonces se sienten más acompañados. Incluso les ponemos tutores al profesorado que llega nuevo al colegio, se le ponen tutores o parejas pedagógicas para que les acompañen en cómo funciona el colegio, además de darles un dossier. El alumnado llega al cole con una mochila cargada, pues, de diversas experiencias, pero también el profesorado también. Y ahí también sirve para conocernos y para saber cuáles son nuestros puntos fuertes y en qué se puede especializar cada docente, en qué es lo que mejor se le da. Y conocemos también qué es lo que, cuáles son sus debilidades y poder acompañar, ¿no? Las asambleas, también con el alumnado desde infantil hasta sexto. Y también cuidamos mucho esos momentos, ¿no? Porque a partir de ahí, pues la convivencia va a ir muchísimo mejor en el centro. Y las familias las acogemos en abril o mayo, según cuando sea el periodo de matrícula, como desean que sea el centro, que esperan del centro, y ya luego cuando formalizan la matrícula en junio y luego al final en septiembre. Esas jornadas acogidas, estas fueron nuestras jornadas acogidas este año en el centro, en el CEIB La Laguna. Hicimos las dinámicas pues todas al aire libre. Nuestro centro se caracterizaba por ser un centro que no tenía pasillos, un centro de una planta, que daba a toda la naturaleza, y entonces ahí hicimos las jornadas acogidas y una de las cosas que se presenta es cómo deseas sentirte en este centro. Si nosotros no empezamos por nuestro propio claustro, por las personas que formamos el claustro, si no sabemos cómo deseamos sentirnos, ¿cómo vamos a pedir al alumnado que se sienta si no somos capaces de nosotros sentir, ¿no? Entonces siempre ponemos de hecho esta pizarra que la pudimos rescatar de todas las cosas, ¿cómo deseas sentirte? Algunos decían pues alegre, relajada. Digo, lo de relajada este año no se ha podido cumplir porque hemos tenido bastante movimiento, ¿no? Y a partir de ahí pues se hacen esas mismas jornadas acogidas con el alumnado. Se hacen diversas dinámicas, se pues decora el colegio, se les enseña el colegio porque siempre se hacen cambios. Pero curiosamente, pues este año, el 20 de octubre, pues tuvimos que hacer una vuelta al corazón del colegio. Nuestro colegio no había sido evacuado todavía. Sí es verdad que todos los centros del Valle saben que no estábamos dando clases, y por precaución nuestro centro tuvo que ser evacuado porque estaba en la zona limítrofe el 11 de octubre, pero el día 12 de octubre fue cuando ya se nos dijo, Alberto también nos dijo que teníamos que irnos del cole y recogerlo todo. Pues la verdad que fue un sendero difícil de transitar, porque ver cómo metes todo tu colegio en 3 horas en un salón de actos, pues es difícil, pero lo mejor que estaba la familia, estaba el alumnado,
estaba Alberto cargando cajas, y en 2 horas y media todo el mundo con mucho mimo puso nuestro colegio en ese espacio. ¿Y qué hicimos las maestras? Pues las maestras, las familias, decidimos que todos los colegios empezaron el 18 de octubre. Nosotros le pedimos a Maite que nos permitieran empezar un poquito más tarde, pero sabíamos que teníamos que empezar. Los docentes educamos, y tenemos que saber acompañar a nuestro alumnado para sostenerlos emocionalmente. Y si no sosteníamos emocionalmente a todo ese alumnado que había perdido, muchos habían perdido ya sus viviendas, habían perdido sus terrenos, habían perdido sus cultivos. Si encima que habían perdido el cole, no podían encontrarse cuando nos dijeron después de la pandemia que por favor, maestra, nunca más las clases online, maestra, nunca más. ¿Cómo íbamos a quedarnos sin darles un arraigo que podíamos habernos puesto, pues unos poquitos en un cole, otros, pero no, apostamos, y gracias también al ayuntamiento que nos ofrecieron ese espacio, y a la Escuela Oficial de Idiomas, aunque dividido, y decidimos que teníamos que estar. Y entonces, pues ahí en 6 días, cole nuevo. Y así fue. ¿Cómo lo hicimos? Pues 2 grandes pilares. El espacio escolar, porque eso era un centro sociocultural, donde se daban clases de guitarra, clases de folclore, dominó, la comparsa, eso tuvo que quitarse todo y montar todo el cole. Organizar el material, adecuar las salas, convertirlas en aulas, conocer los planes de evacuación, porque durante todo ese proceso seguía habiendo ceniza, seguía habiendo días de hoy no se puede ir a clase, ponte la mascarilla, ponte las gafas. Ahora si hay movimientos sísmicos, tenemos que salir por aquí. Nuestro cole antes era un cole de una planta. Este es el espacio donde estamos, tanto la Escuela Oficial de Idiomas como nuestro cole actual tiene 2 plantas. Cómo se bajaban las escaleras. Pero lo más importante, teníamos que hacer de nuevo otra vuelta al corazón del cole con unas jornadas de acogida. ¿Y qué hicimos ahí? Pues diseñar dinámicas, pues para eso, para sostener emocionalmente a nuestro alumnado, pero no crearles una burbuja, porque no se puede tener al alumnado una burbuja, sino cuidarlo a través de dinámicas que favorecieran la alegría, para permitirles que estuvieran en esa intemperie que había creado ahora mismo, pues la situación volcánica, la situación de estar en su casa y tenerse que ir a una casa de un familiar viviendo 15 personas, o de tener que volver a dormir en la cama con sus padres y con sus madres 4 personas. Entonces, teníamos que crear y ambientar espacios para compartir, para ese momentito estar alegre, por lo menos, pero siendo conscientes de la realidad que estábamos viviendo. Porque en ese proceso nuestras maestras, compañeras, pues también perdieron muchas cosas, las familias también habían perdido, pero como no sé si vieron antes la imagen, o sea, todas las familias volvieron. O sea, en un principio nos quedamos con 90 matrículas. En enero, cuando acabó el volcán, la erupción, porque el volcán no ha terminado, ni el emocional ni el geológico, hemos ido recuperando toda la matrícula. Las familias apostaron por nuestra comunidad educativa. Y empezamos a promover dinámicas que favorecieran la alegría, porque la alegría es la... Sí. Sí. La alegría es la única emoción que puede ayudar a que te puedas afrontar a la realidad que estás viviendo. Entonces, ahí fue donde decidimos que teníamos que favorecer esos espacios, ¿no? Y entonces hicimos otra vuelta al cole, que fue el 20 de octubre. El 20 de octubre nos incorporamos al cole. Ese día sí que nos reunimos todo el colegio, en la Escuela Oficial de Idiomas, también el alumnado lo recibimos ahí, a todas las familias, que es esa foto que veían antes, e hicimos una metáfora. Ahora teníamos que empezar un nuevo sendero, como los senderos que hay aquí en La Palma, pequeño recorrido, largo recorrido, y el más difícil, y sendero local. Llamamos sendero local a la planta baja, que es la que ven aquí abajo, que es donde está el alumnado de infantil. Estaba todo señalizado con cintas de colores. En la planta alta era pequeño recorrido, el alumnado de primero y segundo, y largo recorrido era los que se tenían que ir andando a la Escuela Oficial de Idiomas.
Entonces hicimos una metáfora, teníamos que empezar, ahí estaban las maestras, cómo adecuaron todo, nos reunimos todo el colegio el primer día para recibir también a las familias, porque a las familias no las habíamos visto desde hace 3 semanas, familias que habían perdido mucho. Entonces fue un espacio de encuentro que creíamos necesario tenerlo, ¿no? Y ahí empezamos a descargar, ahí sí que eran unas mochilas especiales las que traía nuestro alumnado y las maestras, porque las maestras también nos mostramos cómo nos sentíamos y empezamos a hacer dinámicas. La primera fue reconocer cómo se sentía el alumnado, darle ese vocabulario emocional que gracias a esa trayectoria que llevábamos desde 2008, obviamente no todo el alumnado está desde el 2008 porque solo están 9 años en el colegio, pero sí que llevamos trabajando el poder expresar, el saber cómo ponerle nombre. Y entonces hicimos varias dinámicas. Primero, cómo nos sentíamos, porque no podemos quitarle al alumnado cómo se siente. O sea, no es ponerle actividades para que estén despistados y se despisten de lo que están viviendo. No, es primero cómo te sientes, después poner la alegría y poner dinámicas para que se expresen, para que un poco se sientan protegidos y sostenidos, y luego ir transformando todas esas emociones para que no se volviesen desadaptativas, ¿no? Otra de las actividades fue descargar esa mochila emocional, hicieron también, estos son los cómo, que antes hablaba Antonio, ¿no? La caja también qué nos hace felices, porque ya habíamos partido de que no tenemos nada, solo nos tenemos a nosotros mismos, entonces, ¿qué nos hace felices que no se pueda comprar o que no se pueda coger? Que nos lo podamos llevar allá donde vayamos. Y ahí es donde partimos. Lo esencial que es que estamos otra vez, estamos en otro espacio, pero bueno, todo el colegio estábamos allí y las familias estaban, no había pasado nada. El alumnado, aunque comparaba y decía que el volcán era peor que la pandemia, sí que nos decía el alumnado pero que podían volver a su cole y podían estar otra vez con sus amigos, con sus maestras. Otra de las dinámicas que tuvimos que hacer en los vínculos, porque como mucho alumnado se tuvo que ir y muchas familias se tuvieron que desplazar a diferentes municipios, unos a Fuencaliente, otros a Garafía, hicimos dinámicas para conectarnos con ese alumnado que se tuvo que ir, que tuvo que dejar forzosamente el colegio porque no tenía dónde vivir. También utilizamos los recursos que habíamos trabajado al principio del curso y todas estas dinámicas también las volvimos a hacer con el profesorado antes de trabajarlas con el alumnado. Las familias tuvieron un papel fundamental también porque colaboraron, además en el desalojo del centro, en crear el espacio educativo, en acompañar, en abordar las emociones de sus hijos y de sus hijas. Se acercaban mucho a nosotros y nos decían qué podían hacer para trabajar con el alumnado, con sus hijos, que si tenían que mostrar sus emociones o no. Pues había familias que ya tenían un recorrido porque participan mucho en las escuelas de familias, pero había familias que no. Y se hicieron grupos de horarios, en horario de mañana, que les pusimos allí en la terracita que tenemos en el Centro Sociocultural, y en horario de tarde se reunían y nos acompañaba, Antonio les acompañó en muchos de los momentos, y luego mensajes de apoyo, y luego nuestro centro aprendimos a dejarnos querer, porque sí es verdad que en nuestro centro siempre había participado mucho en aprendizaje-servicio, y todos los años hacemos actividades para enviar dinero, otras ONG, y cuando tú te ves que empiezas a recibir mensajes de cariño, cartas, donaciones, carreras solitarias, ¿qué hacemos? ¿Qué les enviamos? Al principio fue abrumador porque tenías que gestionar las cenizas, cerrar las clases, cerrar ventanas, mascarilla, protocolo COVID, las manos, ahora no sales, ahora sí entras, que queremos enviar una donación, que si la prensa. Era un poco complicado, pero bueno, se pudo hacer, nos repartimos el trabajo también y este año aprendimos a dejarnos sostener porque nos caímos muchas veces, pero bueno, esos hilos invisibles de otros centros que te llamaban de compartir en esos espacios que teníamos dentro del cole. Llegaban por la mañana, hoy estoy fatal, hoy estoy fatal. Digo, bueno, pues hoy te toca llorar a ti, ya soy yo la que hago la dinámica más. Y así nos fuimos apoyando y las familias también. Y en este año, en Navidad, pues el alumnado lo que hizo fue preparar esos pequeños regalos para las familias de nuestro cole que habían perdido sus
sus cosas o que no sabían dónde tenían la guirnalda de Navidad o la bolita de Navidad, y a través del plan de convivencia positiva en el que formamos parte, pues otros coles también nos mandaron pequeños regalos y se pusieron en cajas que se les dieron a las familias el día de Navidad. Durante el camino, antes decía Antonio que en educación emocional no somos ni psicólogas ni somos terapeutas. Para eso hay buenos equipos que tengo que dar las gracias a la consejería porque nos ha puesto muchísimos apoyos, nos ha puesto los apoyos desde el principio, desde la reunión número 1 nuestra consejera estuvo con nosotros, le pedimos que por favor nos dieran apoyo, se puso los equipos de las escuelas para las escuelas de familia a través de opción 3, luego se han pagado las consultas de terapia con las psicólogas que va nuestro alumnado y las familias. ¿Y qué hicimos nosotros? Pues desde educación, gracias a que hemos trabajado en la educación emocional, lo que hicimos fue ser los primeros auxilios. Nosotros tenemos unos prismáticos y detectábamos el miedo, la incertidumbre, el cansancio, la ira, la tristeza, pero la transformamos en seguridad, en sorpresa, en cariño, en amor, en ilusión, en calma, y detectábamos cuando el alumnado no podía salir de ahí. Y entonces derivábamos a opción 3, derivábamos a los servicios sociales, y decíamos, esta familia necesita, y actualmente pues tenemos bastantes familias que acuden, y nos han dado el feedback de decirnos que se nota que el alumno, hay una primera parte de la terapia que la tiene bastante bien integrada porque saben expresar cómo se sienten, pero es con los terapeutas con quienes hacen la intervención. Nosotros simplemente detectamos y le ponemos nombre igual que le ponemos nombre a un sustantivo, un adjetivo, le ponemos nombre a una emoción, y es importante. Y desde aquí sí quiero hacer un poco levantar como la mano, porque no es justo que en los centros como el IE o como nosotros se trabaje desde la educación emocional, y siendo la educación emocional en primaria un área curricular, no se trabaja en todos los centros y se den otras asignaturas en ese horario. Son los niños y las niñas tienen igual que tienen el derecho de saber matemáticas, que tienen el derecho de saber tener una competencia digital. Nuestra normativa dice que tienen el derecho a saber regularse y a saber conocerse. Y es triste cuando mis compañeras tal vez dicen, no, es que en el cole de mi hijo se hace lengua, o se hace educación emocional, no, y además no nos dejan dar, o compañeras de trabajo que les ha tocado en nuestro colegio y luego otro año les toca en otro y dicen, no, no, me tienen prohibido dar educación emocional. Entonces, eso pasa y no es justo, porque como decía mi alumno, es esto, es que maestra, yo voy a seguir siendo siempre persona. Y por muchas matemáticas y francés y inglés y alemán y lo que sepa, si no sé gestionarme, nunca voy a dejar de ser persona. Y tienen razón, tienen razón. Y a raíz de toda esa transformación, pues surge la resiliencia, lo que ha hecho más fuerte a nuestro alumnado, a nuestras compañeras de claustro, a mí también, y a las familias. Porque cuando las personas nos sentimos cuidadas, respetadas, apoyadas, nos invade la certeza de que cualquier cosa es posible, cualquier sueño. Y además, una vez que eliges la esperanza, también todo es posible. Todo es posible, pero con una gran ayuda que hemos tenido, en la que he puesto aquí en pequeñas etiquetas porque no quería dejarme por detrás. Ni a la Consejería de Educación, que nuestra consejera estuvo desde el primer momento, ni a Maite, que amablemente nos ha ayudado, nos ha apoyado, nos ha alargado los plazos para que pudiéramos llegar, nos ha estado pendiente de nosotras. Alberto, que ha estado desde el minuto 0 con las cajas hasta ahora y apoyándonos, a la Dirección General de Centros, que ha respondido a todo lo que tuvimos que volver a construir, porque en colegio no se hacen. Ahora sí podemos decir que se hace 6 días. Ahora las infraestructuras, pero bueno. También, curiosamente, este año, en septiembre, habíamos participado en el Plan PROA y la verdad que es un plan magnífico, porque si no existiese ese plan, nosotros no hubiésemos podido dar por la tarde cabida a todo lo que hemos hecho, porque todo nuestro alumnado, primero que hasta marzo más o menos no pudieron volver a la laguna, porque nuestro alumnado dice que el colegio paró la lava para que no se llevase esa
esa urbanización que había detrás y el resto del barrio. Entonces lo dicen. Eso y un árbol que habíamos plantado cuando tuvimos también una dificultad que gracias a la educación emocional pudimos afrontar, que fue la pérdida de un alumno del cole, del cual teníamos un árbol plantado y ahí justo se paró la lava. Nuestro amigo paró la lava, decían nuestros niños y niñas. Entonces, gracias al plan PROA hemos diseñado todas las tardes hay actividades en el colegio y el alumnado viene al colegio y ya que aunque están disipados, conviven y hacen actividades de ocio, hacen yoga, hacen actividades de refuerzo. Cuando estaban en hoteles viviendo podían hacer las actividades en el cole y es un plan que funciona y que hay que darle visibilidad porque tiene muchísimos beneficios y eso ha sostenido también a esas familias y esos niños y esas niñas en horario de tarde. Luego también hemos colaborado con muchas instituciones, también a través de una de las palancas del PROA, que es la colocación o sea, la colaboración con otras instituciones, la Fundación Educo, que tiene Ponle Nombre, opción 3 también. Después, con la ayuda que se nos puso con la orientadora, además del EOE, que también nos hacía, que ha venido a hacer actividades durante el curso con cada uno de los grupos. Los otros colegios que nos han mandado mensajes positivos, no solo de Canarias, sino de toda España, incluso a veces de fuera. El acompañamiento psicológico que hemos tenido, tanto de los psicólogos pues, de la consejería, como Antonio, que nos ha apoyado desde la universidad con todo este acompañamiento, diferentes ONG que han hecho muchísimo trabajo con nosotros, que nos han visitado, que nos han mimado, pero que nos han mimado para no dejarnos en la intemperie del miedo, sino de ser capaces de avanzar. De que, bueno, que ha sido difícil, pero que los docentes debemos ser referentes afectivos. Y no se o sea, educación emocional no se aprende de hoy para mañana. Hemos tenido que ir aprendiendo a saber cómo ponerle nombre a esas cosas. Y lo que hacíamos nosotros en el colegio es que al principio las docentes que se sentían más seguras, pues esas docentes son las que dan educación emocional. Luego ya, como íbamos trabajando esas dinámicas cada año en el claustro y durante todo el curso escolar también, pues entonces lo que hemos hecho es que se han ido sumando más docentes cada vez. Y entonces, educación emocional lo dan ya cada vez son más docentes. No es, ahora das educación emocional porque te tocó por el currículum, porque eres la tutora. No, hay que respetar un poco eso también, porque si tú mismo no eres capaz de afrontarte y de ponerle, es como tú no pones de coordinador TIC o de coordinadora TIC a un docente que no sabe manejar un ordenador, pero eso no implica que no tenga que ir aprendiendo poco a poco. Pues nosotros hemos ido haciendo ese proceso poco a poco. Y otra de las cositas que sí quería dejar reflejado es que lo que se trataba también era de promover capacidades para que nuestro alumnado fuera capaz de afrontar esa intemperie a través de la alegría. Y darle la importancia de crear momentos de alegría, que no es de felicidad, sino de alegría, de que sean capaces, de que a través de esa alegría sean capaces de luego el alumnado, el profesorado y la familia, de saber qué decisión tendrán que tomar para afrontar esa adversidad que nos va a venir, porque hoy fue un volcán. 2 años atrás durante 2 años hemos tenido una pandemia, la pérdida de un alumno, pero en la vida vamos a tener muchas más adversidades y lo que tenemos que dar son herramientas para saber cómo afrontarlas y para cuando veamos que no somos capaces, que hay especialistas que nos pueden ayudar. Entonces, esa quizás es un poquito el recorrido y también hemos aprendido que los colegios no son edificios, que son los lugares donde se reúne la comunidad educativa. Así que da lo mismo donde estemos, la esencia. Al principio dudábamos si la teníamos y nos peleaban mucho por ahí, porque dudábamos de si la esencia se mantendría, pero creo que la hemos mantenido y aquí estamos y seguiremos avanzando y trabajando desde el corazón porque es lo realmente esencial. La última experiencia de centro es la del Instituto Eusebio Barreto Lorenzo,
Fue el primer instituto del Valle de Aridane que abrió sus puertas allá por octubre de 1970. Desde el inicio, su labor educativa ha sido muy reconocida. En los últimos años han tenido la medalla Viera y Clavijo, un premio nacional a las mejores prácticas educativas y ha sido reconocido por el Consejo Escolar de Canarias, entre otros. En la actualidad también es candidato a los distintivos de excelencia de los centros educativos públicos no universitarios en la Comunidad Autónoma de Canarias. Para hacer frente a la pandemia, ellos planificaron un proyecto al que dieron el nombre de Eusebio es todo corazón. Ese proyecto es el que va a presentar hoy la orientadora del centro, Pilar Díaz Luis, y 2 alumnos del centro de primero de la ESO y una alumna de segundo de bachillerato. Ellos intentaron hacer un proyecto con una visión global, un proyecto que no fuera solamente dirigido a atender a la catástrofe y sus consecuencias, sino un proyecto que estuviera englobado dentro del resto de los proyectos que el centro estaba trabajando y que diera una respuesta a todas esas necesidades, pero que les permitiera salir fortalecidos del proyecto. Pilar, tienes la palabra. Buenos días a todas y todos. Agradecer desde nuestro IES, el Eusebio Barreto, la oportunidad de estar aquí y de ofrecerles la experiencia de este curso, experiencia transformada en narrativa de lo que nos ha sucedido. Se dice que el relato ayuda a empatizar, ayuda a entrar dentro del proceso de resiliencia. Así lo hemos comprobado con nuestro alumnado y esperamos también pues todo nuestro claustro que esta narrativa que les vamos a hacer pues también nos ayude a nosotros y les ayude a ustedes a empatizar. Las personas que asistieron a las jornadas que se desarrollaron el mes pasado en el Valle, pues tendrán que escucharla de nuevo, la narrativa. Así que, pues nada, empatizan un poco más. Para nosotros decirles que esta invitación es un estímulo que nos fortalece en la convicción de que lo emocional está incorporado necesariamente en el día a día de nuestras aulas y de nuestros centros. Este año, por las circunstancias que vivimos y aún seguimos haciéndolo, pues se ha convertido lo emocional en nuestra prioridad. Para entender un poquito por qué surge el proyecto Eusebio es todo corazón, decirles que voy a intentar contextualizar desde el principio de curso qué nos sucedió. Pues miren, todo comenzó con las jornadas de acogida en la primera semana de curso, en septiembre. Ahí hay una actividad que planteamos con el alumnado de segundo de bachillerato y que es un reflejo de que nuestra intención era normalizar nuestra vida a pesar de la pandemia, irla normalizando, dar un pasito más en la convivencia. El alumnado respondió en esa actividad que se les preguntaba qué esperas del curso y a qué le teme. Recuerden que el alumnado de segundo de bachillerato es un alumnado muy presionado, con cierto miedo a afrontar ese curso. Y nos interesaba saber cómo estaban, cómo empezaban el curso. Pues la respuesta de ese alumnado dice que empezaban con motivación, con ganas de disfrutar aprendiendo, y esperando sacar lo mejor de sí mismo. Y el propósito principal que nos decían era queremos avanzar sin temerle a nada. Ahí les he puesto en un círculo, le hemos puesto en un círculo lo que respondió una alumna de segundo de bachillerato. Ella dice, viví una pandemia mundial, un incendio de muchas hectáreas. En ese verano habíamos tenido en nuestra zona un incendio en agosto. Y ahora puede que hasta una explosión volcánica. Estoy preparada para el curso, decía. Fue premonitorio porque en esa misma semana, el domingo 19 de septiembre, comenzó la erupción.
Les diré que en este afán que intento que hagan de empatizar, en ese primer momento nos sentimos conmocionadas, sacudidas, sobrecogidas, nos sentimos expectantes. A lo largo de las primeras semanas estuvimos inmersos en muchas pérdidas, en pérdidas de hogares, de objetos de alta carga afectiva, de sustento económico, pérdida de nuestro paisaje y pérdida de nuestra cotidianeidad. La incertidumbre se adueñó de muchas familias porque no tenían la certeza de que podían contar con los recursos necesarios para el sostenimiento de esa familia. Tras ese primer impacto, la primera acción que realizamos desde el centro fue una llamada desde el equipo directivo a todos los tutores y tutoras de que se pusieran en contacto con todas sus familias, con todas las familias del alumnado. Nuestra intención era averiguar cómo estaban, en qué circunstancias estaban viviendo, si estaban desplazadas, cómo se sentían, con la idea de decir, estamos aquí para lo que necesiten, nos pueden llamar, el centro estará a disposición de todos ustedes. Nos dimos cuenta que esa primera llamada no solo ayudó a la familia, sino nos ayudó a nosotros y a nosotras individualmente. Se pudo detectar casos que estaban en cierta vulnerabilidad, familias que estaban muy hacinadas y que tuvimos que derivar a unos servicios sociales que en ese momento entendemos que estaban muy saturados. De ahí esa función que siempre nos dicen de la escuela, esa función social que va más allá de lo meramente educativo. Pues la ejercimos en ese momento. Cuando nos plantearon volver a las clases, de verdad que nos sentimos incomprendidos. Dijimos, ¿cómo es posible que se nos pida, con lo mal que estamos, volver de nuevo a retomar las clases? Nos costó entender que retomar la cotidianidad era lo que necesitábamos, que la vuelta a las clases era un mecanismo para afrontar la crisis, enfrentar la crisis desde la rutina. En ese caso, lo comentaba, tuvimos una primera lección, un primer aprendizaje, que era comprender lo que en principio pensamos que era incomprensión, que no nos comprendían. Pues nos pusimos en marcha de manera decidida y nos pusimos en marcha valorando 3 opciones. Quedarnos inmóviles, paralizados, con la idea de que lo que nos estaba pasando era muy duro, que sin duda lo era, y seguir lamentándonos y volvernos víctimas. No nos convenía, no queríamos. Somos gente, nuestro claustro es un claustro que tira para adelante y que lucha. Una segunda opción era tomar una postura conformista, encerrarnos dentro de nuestro IE, cerrar todo y protegernos para evitar el estrés y sumergirnos en esa distensión afectiva del no pasa nada, vamos a seguir avanzando, que aquí estamos protegidos. No, decidimos movernos y avanzar, tomar conciencia de lo que nos estaba sucediendo y utilizar ese contexto de crisis, de adversidad, como parte del aprendizaje. Ser críticos, ser comprometidos y avanzar, contando que nuestra prioridad era apoyar y acompañar al alumnado y a su familia. Diseñamos este proyecto, el de Eusebio era todo corazón. En un principio sabíamos que si los anteriores cursos fueron complicados, este no nos iba a dejar igual que lo que éramos. Teníamos teníamos que tomar una respuesta educativa integral, convirtiendo el centro en un espacio reparador, de seguridad y de confianza para nuestro alumnado.
de tal manera que promoviésemos la resiliencia individual y también la resiliencia colectiva. Desde ese objetivo diseñamos ese proyecto global en el que quisimos integrar la situación de adversidad en una experiencia biográfica de toda la comunidad educativa, una experiencia en la que las pérdidas, el duelo, la contingencia formara parte de la educación para la vida. Estábamos en ello, estábamos en ese contexto y teníamos que integrarlo. Ya no nos cabía la visión fragmentada ni descontextualizada. Teníamos que hacer frente a todos los compromisos con los que habíamos asumido por parte de la Consejería, pues los que todos conocen, el PROA Plus, la convivencia positiva, el proyecto Estela, la red Innova. Teníamos que integrarlo, hacer un proyecto global. El Eusebio Todo Corazón tenía esa idea, todo tenía que estar interconectado, donde la prioridad fuera la atención socioemocional del alumnado y donde lo curricular se conectara también con el contexto que estábamos viviendo. Pues nos pusimos en marcha, preparamos el diseño, en un principio establecimos un plan de comunicación entre el alumnado y las familias para ese primer mes que no hubo enseñanza presencial, pero sí nos comunicamos con el alumnado y con la familia. Diseñamos un plan de acogida tanto para el alumnado como para el profesorado. Los profesores y profesoras nos incorporamos el 4 de octubre, el alumnado el 18 de ese mes. El objetivo de ese primer día, en ese la primera día de acogida, fue cuidada y programada con mucho mimo y con mucha cabeza, creemos, porque el objetivo que tuvimos con ese primer día era tomar conciencia de cómo estábamos para seguir avanzando, con la idea de que le trasladamos al alumnado era, estamos viviendo una situación de crisis, pero que es temporal, que pasará. Teníamos que darle al alumnado esa visión de temporalidad. Lo estamos pasando mal, pero pasará. Se trataba en esa primera jornada de animar al alumnado a que se expresara, por supuesto, sin forzarles a ello, cada cual al ritmo que quisiera, porque entendíamos que compartir con el relato oral, a través de textos, con escenificaciones, con juegos, el compartir con sus iguales ayudaba unos a otros. También les ayudamos a clarificar las dudas y los temores que ellos y ellas tenían. Llegaron nuestros alumnos con toda esa incertidumbre. Ese primer día fue ese día de acogida, de encuentro alegre que decía Mónica, pero también aprovechamos para clarificar esas dudas y calmar los miedos. Al profesorado nos preparamos para estar alerta de cualquier indicador que viésemos en el alumnado a nivel físico, si veíamos dolores de cabeza, náusea. Durante esas primeras semanas, todo el profesorado estuvo muy alerta a cualquier manifestación a nivel cognitivo, si había falta de concentración, si había desorganización. A nivel emocional, si había tristeza, si había angustia, si habían lloros, incluso a nivel comportamental, si estaban muy disruptivos, muy alterados. Ese tipo de indicadores, por supuesto que llegaban al departamento de orientación, los analizábamos, nos poníamos en contacto con la familia y en los casos que creímos que se mantenían, por supuesto que fueron derivados a servicios especializados. Actualizamos también el plan de emergencias del instituto, puesto que nuestro punto de encuentro, en el caso de una más que probable evacuación, no nos olvidemos que en esos días había muchos movimientos sísmicos, nuestro instituto tuvo que ser revisado en sus infraestructuras porque era un edificio muy antiguo, de 50 años, y tuvimos de nuevo que volver a
ensayar el plan de evacuación del centro porque nuestro lugar de encuentro estaba ocupado por la protectora de animales, que eran las canchas anexas. Ahí era donde se localizaron pues todos los animales que se tuvo que rescatar. También el hecho de que se ocuparan nuestras canchas tuvimos que habilitar nuevos espacios para la práctica de la educación física. Se habilitaron pues, el gimnasio, el salón de actos, los patios. Tuvimos que armonizar el plan de la consejería para el COVID con el nuevo plan con la erupción volcánica. No nos olvidemos que cada día se nos hacía llegar un comunicado donde nos decían si se podía abrir las ventanas, si no se podían abrir por los gases, si podíamos transitar o no por los espacios exteriores, si teníamos que ponernos las gafas o ir cubiertos con un sombrero o un paraguas porque las cenizas que caían eran demasiadas. Cada día teníamos que enfrentarlo en base a ese comunicado que llegaba. Fueron días duros porque cambió todo. Incluso la luz que tiene el valle, la luminosidad cambió. El cielo estaba plomizo, no había luminosidad y nuestro estado de ánimo, por supuesto que cambió también. Entendíamos a nivel curricular que no podíamos trabajar al margen de, como he dicho, de lo que nos estaba sucediendo, ni evadir nuestra responsabilidad de hacer partícipe al alumnado de aquello que vivíamos. Sabíamos que nuestro contexto era un permanente escenario de lesiones y no íbamos a encerrar al alumnado en el centro para explicarles lo que había fuera. Íbamos a integrar lo que estábamos viviendo en nuestro currículum. Así, por ejemplo, desde el proyecto Estela, que se trabajaba, pongo ejemplo, pues potenciar la competencia lingüística, pues la potenciamos con los niños y niñas de primero de la ESO a través de la narrativa y la escritura de texto de cómo se sentían y de cómo se estaban viviendo. El programa de refuerzo educativa, del PROA Plus, pues además de tener el refuerzo de los aprendizajes académicos, los iba a tener también una vertiente de los aprendizajes socioemocionales. Por la tarde el alumnado acuda tanto a refuerzo académico de las materias que el profesorado pues orienta a reforzar, pero también hay talleres de música, de plástica, para trabajar también lo socioemocional, de deportes, etc. El proyecto interdisciplinar que llevábamos 2 cursos escolares desarrollando en primero de la ESO y que en este curso lo integramos en segundo, pues por supuesto que el primer eje temático de ese proyecto fue el volcán. Se trabajó desde todas las áreas, desde biología, desde física y química, desde geografía e historia, nuestro pasado y nuestras vivencias de los volcanes. Mónica hablaba de la Navidad solidaria. Nosotros también quisimos, en lo posible, trasladar la alegría al resto de la comunidad. Fuimos a asociaciones de mayores, hicimos llegar las felicitaciones de Navidad a la gente que nos estaba ayudando al Prevolca. Intentamos devolver también, igual que decía el Save la Laguna, todo lo que nos habían hecho llegar, también teníamos que devolverlo en alegría. Por otro lado, sabíamos que como profesores y profesoras era fundamental nuestra respuesta psicosocial, porque éramos el contacto más cercano al alumnado y a la familia, y por supuesto teníamos que afrontar la ansiedad, el miedo y la incertidumbre, pero la ansiedad y el miedo y la incertidumbre ayudarla a enfrentar con el alumnado, pero también con nosotros, todos y todas, estábamos mal. Tuvimos que hacernos un autoexamen casi a diario de cómo nos encontrábamos, pero la mayoría nos sentimos emocionalmente estables y con la capacidad suficiente para retomar las clases. Incluso les diré, igual que pasó en La Laguna, teníamos compañeros y compañeras que lo habían perdido todo y que estaban desplazados, que aún en el día de hoy no han podido volver a sus casas, pero se sintieron en la responsabilidad de estar ahí, de volver. Teníamos por delante que aprender una nueva lección de la vida.
la compasión por el sufrimiento y la verdadera comprensión, porque ya no nos podíamos erigir en jueces y juezas de lo que estaba pasando. Teníamos que relativizar todos los comportamientos del alumnado, el desbordamiento emocional. Todo tenía una justificación, todo tenía que ser visto desde otra visión. Se esperaba de nosotros que fuéramos el soporte emocional, ofreciendo no solo atención, sino también cuidados y también afectividad. No podíamos quedarnos indiferentes ante las desdichas y las adversidades que muchas familias de nuestro alumnado y que nuestro alumnado estaba viviendo. Tuvimos el apoyo de la Consejería de Educación, del programa de educación emocional de Calixto Herrera, que nos hizo una formación inicial al profesorado. La primera charla que nos hizo Calixto realmente lo que hizo fue fortalecernos y sostenernos. Ya la segunda charla que tuvo el claustro fue una charla donde ya Calixto nos aportó herramientas para el acompañamiento. Pero no solo era el alumnado, también eran las familias. Teníamos familias en fase de impacto, familias que en esos momentos habían perdido todo o ya el volcán estaba muy cerca de sus hogares y lo iban a perder. Estaban afectadas, nos dimos cuenta de que estaban afectadas emocionalmente y mentalmente todos los miembros. También se habían visto afectadas familias de acogida, no solo las familias que perdieron sus hogares por el volcán, habían afectadas otras familias porque se vio interrumpida su cotidianidad al acoger a otras personas, a otros miembros, su privacidad, el contar con más miembros dentro de la familia, su rutina diaria había sido afectada. Y el resto de familias también, de alguna manera, estábamos inmersos en la pena y en la incertidumbre, todos estábamos tocados. Sin duda, en ese momento, en el Valle, se puso a prueba el funcionamiento familiar, se puso a prueba la capacidad de flexibilidad que tiene la familia como ente, como sistema y el mecanismo de ajuste que tiene la familia para afrontar la resiliencia. Comprobamos que ellas también necesitaban un discurso explicativo e interactivo que les ayudara a tener herramientas para afrontarlo. En este caso, se puso de acuerdo Educación y Salud Mental para impartir charlas a las familias de la zona, donde se les trasladaba pautas, donde podían ser conscientes de que todo lo que estaban viviendo era normal en la situación que vivíamos. No era patología, era normal porque lo que nos estaba pasando realmente era importante. Era normal estar ansiosos, era normal estar desganados, perder el sueño. Se necesitaba tranquilidad para poderla transmitir a sus hijos e hijas. Dice Boris Cydurny, me gusta mucho poner esta cita, él es un teórico, un escritor que habla mucho de la resiliencia, dice que la chispa de la resiliencia depende en gran medida de la organización del medio, que no solo impulsa a reanudar la vida, sino que contribuye a darle una dirección. Esto es una crítica que hacemos desde el centro al tratamiento que algunos medios de comunicación dieron a la erupción. Nos vimos inmersos en una oleada de catástrofe y desgarro que nos impidió tomar conciencia de lo que realmente nos pasaba y tomar conciencia de que nosotros, los palmeros, en la historia reciente con hemos vivido 3 volcanes y que si no lo hemos vivido directamente, tenemos las narraciones y los relatos de nuestros abuelos, de nuestros padres y nuestros abuelos. Pues se nos impidió, porque todo se interpretaba bajo ese espectáculo mediático donde el morbo y la conmiseración nos hizo de nuevo victimizarnos. De verdad que nos enfadó mucho la utilización que se hizo del dolor, de nuestro dolor. No fue de todos los medios, pero sí de algunos.
Fuimos conscientes, como les comenté, de que queríamos ser un centro activador de la resiliencia. Queríamos aportarles seguridad y aportarles alegría, movilizar la alegría de la que hablaba Mónica. Sabíamos que, dice Boris Cyrulnik, la rebelión del humor entreabre la prisión del trauma. Y lo comprobamos en el encuentro, en el primer día, en donde el encuentro entre ellas y ellos ayudaba a movilizar esa alegría. Comprobamos, y aquí lo veremos con el alumnado que viene a hablarles, de que los propios compañeros son mejores tutores de resiliencia que cualquier adulto, que cualquier profesor, por muy sereno que seamos y por mucha empatía que mostremos, afectividad. Son ellos y ellas los mejores tutores de resiliencia, sobre todo porque acogen, les hace sentir de que forman parte del grupo, de que pertenecen al grupo. Hemos comprobado que la solidaridad afectiva, la proximidad de los iguales y el intercambio de narraciones son los más potentes protectores de ese estado de ánimo y del deseo de superación. Pensamos que ese sentimiento de pertenencia era el protector más eficaz contra el dolor, contra la pena que vivíamos. Por último, decirles que la actividad en la que nos centramos a lo largo de todos los meses es ese, el de los relatos, el de animar al alumnado a expresar las emociones sobre lo que estaban viviendo. Nos dimos cuenta que se identificaban unos en otros, en el relato de unos y de otros, y que la empatía, que es el primer factor para entrar en la resiliencia, se producía. Y se producía porque se les daba el derecho a los chicos y a las chicas a contar. Ya no eran la pobrecita o el pobrecito que lo perdió, era la persona generosa que contaba y que daba, y que permitía que los demás identificaran su dolor en sus palabras. Con ello fortalecimos la autoestima dañada en muchos de ellos. Dice este autor que la narración permite volver a coser los trozos de un yo desgarrado. Ya sabíamos que el acto de hablar puede resultar suficiente para proporcionar seguridad, pero queríamos dar un paso más. Queríamos ayudarles a encontrar sentido al desastre que estaban viviendo. Dice ese autor que cada recuerdo hace de nosotros un ser nuevo, porque los recuerdos evolucionan con el tiempo y también con los relatos. Y es muy importante tener en cuenta que como adultos teníamos la responsabilidad de dar sentido a las palabras que nos decía el alumnado. Teníamos la responsabilidad de dar significado a ese mundo conmocionado, a ese desorden que ellos y ellas no comprendían bien. De ahí la necesidad, fue otra de las lecciones que aprendimos, la necesidad de una ética de lo afectivo en las aulas. Fuimos muy cuidadosos en el acompañamiento porque sabíamos que si como profesores y profesoras teníamos que apoyar y sostener, no queríamos delegar esa responsabilidad en nadie externo. Yo creo que la virtud, lo digo como orientadora del centro, la fortaleza mayor que tuvimos en todo este proceso eran nuestros profesores, nuestros compañeros, mis compañeros. Era la fortaleza mayor. No delegamos en nadie que viniese a darnos una charla, a apoyarnos. Éramos nosotros el referente del alumnado. Sabíamos que si éramos los ojos para detectar el dolor, para detectar el sufrimiento, pero también éramos la columna que sostenía a nuestros alumnos, no solo como tutores y tutoras, sino como profesorado en general.
Y lo hicimos siempre con la visión de que no éramos víctimas, éramos personas que estábamos viviendo una situación transitoria de dolor y que íbamos a salir fortalecidos y a superar lo que nos estaba pasando. Miren, aprendimos que lo socioemocional determina todo lo demás, el bienestar y el malestar del profesorado y la calidad de las relaciones y, por supuesto, los resultados académicos. Por ello, el profesorado ha tenido que estar atento al espacio educativo, no dejando nada al azar, siendo conscientes de lo que nos estaba pasando, estaba afectando tanto al equilibrio personal como al bienestar. No dejamos nada al azar, estuvimos muy atentos a cualquier indicador que mostrara dolor, que mostrara sufrimiento para en ese momento derivar. Sabíamos que el aula se podía convertir en un espacio para estimular la alegría, la automotivación, para fomentar el respeto, para promover la solidaridad y la empatía. Fuimos proactivos, evitando la queja por las condiciones que vivíamos y consideramos el acompañamiento emocional de nuestro alumnado como la mayor prioridad. También fuimos asertivos y dimos respuestas diferentes utilizando esa empatía y conexión afectiva. Sabíamos lo que había detrás de cada uno y cada una de nuestros alumnos y alumnas para dar esa respuesta diferente en función de lo que vivíamos. Miren, todo se vio reflejado en la evaluación. Lo dije y lo vuelvo a repetir aquí ante ustedes, la inspección. Se vio reflejado en la evaluación. La primera evaluación fue más flexible que nunca y más comprensiva que nunca. Se tuvo en cuenta las circunstancias que vivió el alumnado y que vivimos en el centro, las dificultades que vivimos. Trabajamos con las familias desde la mutua confianza, desde la comunicación y la cooperación, pero sobre todo desde la comprensión y del apoyo. Las familias también estaban desbordadas. Habían familias bloqueadas que llegaban al instituto y a veces no podían ni expresar lo que sentían. Familias que en la actualidad siguen alojadas aquí, sin todavía tener claro cómo van a retomar sus vidas. La vida nos puso a prueba y nos siguen doliendo las pérdidas de tantos hogares, las pérdidas de nuestro paisaje, las pérdidas de muchos objetos que forman parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio colectivo. El otro día fue una jornada de patrimonio, también nos invitaron. Y cómo se conecta nuestro pasado volcánico y nuestras pérdidas con nuestro carácter de canarios y canarias, cómo estamos acostumbrados a la superación, al sufrimiento, al sacrificio, a la resiliencia. Nos volvieron a poner a prueba en el valle, en todo eso. Pero no queremos que al apagarse el volcán, la normalidad nos lleve a olvidarnos de los que no pueden todavía volver a casa, de los que todavía no tienen y de las que todavía no siguen alojados aquí, en este hotel o en otros de los llanos, que todavía no tengan expectativas de nada porque no saben si no tenían nada asegurado, no saben si todavía les van a compensar con algo todo lo que han perdido. Miren, en nuestra experiencia quisimos dar transparencia al mundo emocional. No permitimos la patologización. No vimos ni enfermedad ni patología. Sí vimos casos que había que derivar, por supuesto, pero no vimos enfermedad. No necesitamos de terapeutas para aliviar nuestro sufrimiento. No fuimos ni vulnerables ni frágiles, se los aseguro. No podíamos desconectar las emociones de las circunstancias que las producen, sin patologizar, pero sí teniendo en cuenta todo lo que nos rodeaba. Entendimos el enfado, entendimos los comportamientos desafiantes de nuestros adolescentes, la hiperactividad, el estrés, la tristeza. Sabíamos que estaba justificada la falta de control. No nos preocupó la corrección comportamental. Sabíamos que la emoción procedía de las circunstancias que vivían. No existió ninguna interpretación de una jerarquía o poder. Les diré que creo que convivir, educar y formar adolescentes
Es hacerlo con la alegría, es hacerlo con la tristeza, la rabia, la euforia, la transgresión, el desafío, la generosidad, la afectividad. Seguro que si son padres o madres de adolescentes o si han trabajado con adolescentes, lo saben. Esto ocurre en el día a día de las aulas y en todo momento, incluso a veces de forma simultánea. De forma simultánea hay risas y hay lloros. La gestión de todo ello lo comprobamos en lo que nos pasó. No se puede programar porque las emociones están ahí, son espontáneas y surgen de la propia vida. Como docentes tenemos que estar preparados y preparadas para apoyar y acompañar con o sin volcán, para escuchar, para comprender, para utilizar un lenguaje positivo a diario con nuestro alumnado y cuando nos referimos a nuestro alumnado, con empatía, con estrategias que nos permitan capacitarlos y hacerles competentes para ser personas seguras, ser personas generosas, ser personas empáticas, ser personas que cuando surge la rabia sean capaces de autorregularla. ¿Vale? Ser personas que cuando surja un conflicto sean capaces de resolverlo. Y eso lo hacemos en el momento en que surja, sin programar y sin crear un escenario ficticio. Porque los adolescentes, y todos lo sabemos, no creen en nada que no lo vean, que no sea real. Bueno, y con eso he terminado mi intervención. Ahora sí me gustaría, de manera rápida, hacerles ver parte de esas narraciones que hizo el alumnado. Miren, aquí David dice que le hizo avanzar el poder estar en clase, el poder estar en actividades extraescolares y tener un perro, eso le ayudó. A Roberto aprendió que el volcán le hizo aprender que la naturaleza es así y que hay que seguir para adelante. A José, son actividades que hizo el alumnado de primero de la ESO, dice, me hizo avanzar que siempre vamos a tener a alguien que nos ayude. A Óscar dice, a mí me dijeron que era fuerte y que lo era porque había superado muchos malos momentos y eso me ayudó un poco. También me ayudó mi familia, que siempre estaba ahí cuando la necesitaba. Aún así, me sigue doliendo todo lo perdido y todas esas personas que no tienen nada. Para no cansarles, aquí tenemos la correspondencia que hizo nuestro alumnado, donde les hacía ver que La Palma no era solo volcán, que había más cosas. El apoyo que recibimos de otros centros, de otros institutos, no solo de Canarias, sino del resto del Estado.